Gracias a nuestro compañero Luis Carlos Parada, y nosotros en esta oportunidad tenemos el inmenso placer de recibir al profesor Omar Pérez, ingeniero físico, también tiene un doctorado en sismología. Gracias, profesor, por estar aquí. El tiempo pues es corto y así que tenemos que aprovechar lo más que se pueda esta oportunidad de poder conversar con usted. Buenos días. Buenos días. Profesor, venimos pues de vivir una situación trágica en México con este terremoto de 7.1 que ha cobrado por lo menos 330 vidas y que ya pues en semanas anteriores habían ocurrido hechos similares. Hubo uno de 8.2 que había cobrado pues 90 vidas, y posterior al de la semana pasada del 19 de septiembre se generaron algunas réplicas. La pregunta puntual que ocurre especialmente en este del de México de la semana pasada es que ocurre 32 años después de un evento similar que cobró cientos de vidas en esta propia nación. Y la pregunta es: hay un tiempo en que se generan o se repiten episodios de esta magnitud con movimientos de tierra que, bueno, que obviamente escapan tal vez del control del hombre, pero ¿fue un hecho fortuito, fue un hecho natural que se generara o un hecho que debieron haber esperado los mexicanos en este caso? No, bueno, toda la costa oeste del Pacífico, de la costa mexicana, pues está sujeta al peligro de ocurrencia de eventos sísmicos, inclusive de esos de magnitud 8, que nosotros llamamos grandes sismos, ¿no? El primero que ocurrió, que fue un magnitud, como tú dijiste, 8.2, ocurrió en un sitio que era esperado. Era esperado porque es lo que nosotros llamamos en sismología un hiato sísmico, ¿no? O sea, un lugar donde no ha ocurrido un sismo grande por muchos años, por muchas décadas, y que se espera que ocurra un sismo mayor. Si uno hace un dibujo de la sismicidad de toda la costa oeste mexicana y nada más pone los sismos de magnitud 7, en casi a lo largo del Pacífico hay sismos, pero en esa zona donde ocurría no había. Es decir, era un hiato y se esperaba. Eso lo sabían los mexicanos y lo sabíamos a nivel de sismología. Inclusive al sur de México hay otro hiato, en El Salvador, etcétera, donde esperamos que haya sismos en un futuro. Ahora, de este tamaño. Ahora, los sismos de la semana pasada son un poquito diferentes, porque ocurrieron no en la parte de la costa, que es producto de lo que nosotros llamamos subducción de una placa que se llama Cocos, o sea, del Pacífico, que se hunde por debajo de Centroamérica. Pero los que ocurrieron la semana pasada, o sea, los segundos, que fueron más pequeños, no ocurrieron en la costa, vamos a decir, sino en continente, en la parte continental mexicana. Entonces, este sismo de magnitud 7 ocurre cerca de Puebla y también cerca de Ciudad de México y genera todos estos daños. Ahora, y también tiene una réplica que ocurre mucho más al sur. Estos sismos están todos asociados a lo que está pasando allí, pero da la casualidad que México tiene también a lo largo de la parte continental, tiene un sistema de fallamiento que ocurre sobre esa placa que nosotros decimos que está siendo subducida. ahora, profesor, yo leía la semana pasada que especialmente en México, en Ciudad de México, había sido donde ocurren, además donde ocurrió este evento sísmico, había sido construida, aparentemente, y por favor usted corríjame si no es así, en una zona donde ya había sido en años, pero muchos años antes, fue un río que se secó y entonces empezaron a construir, y tal vez, decían algunos investigadores, que este evento pudo haber sido consecuencia de esta misma, vamos a llamar, mala planificación. Sí, bueno, el evento es producto de toda la configuración, de todo el problema tectónico que hay allí. Pero acuérdate de la canción, ¿no? La canción dice, México es una laguna, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción muy vieja? Es que Ciudad de México es una laguna, en parte. Entonces, el hecho de que parte de ella sea una laguna hace que su respuesta ante terremotos sea muy débil en esa parte donde está la laguna. Hay otras partes de Ciudad de México que no fue laguna, y entonces allí
Cuando ocurren sismos lejanos, allí no pasa nada. En el 85 había gente que estaba en la parte de laguna y se cayeron 300 edificios. Había gente que estaba en la parte que no era laguna y ahí ni siquiera sintieron el terremoto. No podemos dejar de mencionar nuestro país. Pues en estos últimos tiempos han ocurrido algunos hechos, algunos movimientos telúricos que han causado de alguna manera pues alarma, ¿no?, en la población. Nosotros también vivimos un terremoto en Carúpano en 1997. ¿Hasta qué punto este tipo de situaciones o este tipo de eventos, y lamentablemente, profesor, se nos va el tiempo, pero este tipo de eventos pudieran pues repetirse aquí en nuestro país, y qué tanto estamos nosotros preparados para vivir una situación como esta? Bueno, predicción no se puede hacer, porque no tenemos manera de decir con la exactitud con que se predice el tiempo, por ejemplo, cuándo va a ocurrir un sismo. ¿Dónde sí podemos decir? ¿Dónde sí? ¿No? O sea, en cualquier... ¿Y aquí en nuestro país cuáles son las zonas más vulnerables? Bueno, tú tienes unos fallamientos muy grandes que van de San Cristóbal a Morón, por ejemplo, que se llama la falla de Boconó. Luego de Morón pasando hacia el este, pasando por Caracas y luego yendo hacia Cumaná y hasta Trinidad, tienes la falla de San Sebastián el Pilar. Claro, en el pasado ha habido sismos allí y nosotros más o menos tenemos estimaciones, pero no pasan de allí. Sabemos que en algún momento va a ocurrir, pero uno no sabe nunca con exactitud cuándo. Sabemos los sitios, pero no sabemos cuándo. No, solamente estimaciones muy vagas que pueden tener errores hasta de un siglo. Ahora, profesor... si estamos preparados o no, eso es bien problemático, porque el sistema, hace un par de décadas, por ejemplo, y más, se estaba intentando crear en Venezuela un sistema nacional de defensa civil, donde participaran investigadores científicos, entes gubernamentales, todos los factores políticos para diseñar políticas de Estado y defenderse, mitigar los efectos de los sismos y de cualquier catástrofe natural. Pero eso no se ha hecho, eso se paró y entonces hoy en día, por ejemplo, para recibir información de un sismo, el otro día que hubo el pequeñito sismo ese, aquí frente a las costas de Catianamar, en esa zona en Vargas. Bueno, no tardó media hora para recibir información, cuando en cualquier parte del mundo, en 4 o 5 minutos ya se tiene dónde fue, de qué tamaño, cuál es el peligro que ocasiona, profesor, etcétera. Lamentablemente se nos va el tiempo, pero yo le voy a abrir la invitación para pues los próximos días luego organizar con nuestro equipo de producción, porque también hay y le pido por favor al equipo de producción que me regale solo 30 segundos, hay una situación con todas estas olas ya en este caso pues de alertas de tsunami o de vaguada, de sismo que se están produciendo, pero ahí, o la temporada ciclónica, mejor dicho, que finaliza el 30 de noviembre. Ahorita se está viendo María, pero está llegando el huracán o el ciclón Lee, que ya está en categoría número 2. Pero ya eso lo vamos a hablar pues más adelante, en otra invitación que le vamos a hacer, para aclarar un poco todo este tema y por supuesto qué tanto puede afectar también a nuestro país. Gracias, profesor, por haber venido. Omar Pérez, ingeniero físico, también con un doctorado en sismología, con quien conversábamos. Hacemos pausa, ya venimos con más. Corto,